Buenos días. Buenos días. Buenos días y bienvenidos a la presentación de resultados de Gigas del ejercicio 2020 que va a hacer Diego Cabezudo, CEO de la compañía. Como es habitual, vamos a dejar que fluya la presentación de resultados sin interrupciones y al final abrimos el espacio para el turno de preguntas, que pueden enviarnos por escrito desde el panel de control y a partir de este momento. Se responderán por orden cronológico de llegada y si no nos diera tiempo a responder a todas las cuestiones planteadas, no se preocupen que luego les contestaremos vía mail en los próximos días. Les recuerdo que tienen la presentación en la sección de documentos que junto a la grabación de este webinar, cuando finalicemos, serán publicadas en gigas.com. Y sin más, empezamos con la presentación. Diego, cuando quieras. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Estamos viendo que se está conectando todavía bastante gente. Vamos a esperar un par de minutos y arrancamos la presentación. Bueno, pues empezamos la presentación. Parece que ya tenemos bastantes inversores y bastante gente conectada, así que de nuevo muchísimas gracias por el interés y por estar hoy aquí con nosotros para revisar los resultados de Gigas del año 2020 y también pues las últimas estrategias corporativas que, como habrán visto seguramente si siguen la compañía, pues hemos estado bastante activos con varias operaciones. Así que sin más empezamos. Como siempre pues tenemos aquí el timeline de la compañía y bueno, pues precisamente lo que comentábamos de las operaciones corporativas lo vemos ahí a partir del 2020 cómo se acelera, y la realidad es que en los últimos 6 meses hemos cerrado nada menos que 4 adquisiciones, desde una en Portugal en septiembre del 2020, después cerramos la compra de un portfolio de clientes de telecomunicaciones en España con un acuerdo vinculante en diciembre. Cerramos también en noviembre el acuerdo vinculante para la compra del operador líder de telecomunicaciones a empresas en Portugal, ONI, y finalmente a finales de marzo una unidad de negocio de Valoradata relativa a backup en la nube, a servicios online de backup, que vamos a comentar luego un poco con más detalle. Tenemos el resumen del año. Como vamos a ir repasando pues todas estas métricas, no quiero ahora detenerme, pero yo creo que por hacer un resumen muy breve del año, ha sido un año, bueno, pues un año marcado por la pandemia, como es lógico, que ha tenido diversos impactos en la compañía que vamos a ver ahora, incluido en la devaluación, una devaluación muy fuerte de las divisas latinoamericanas, pero también del dólar norteamericano. Un año también marcado por las operaciones corporativas que comentábamos antes y con un crecimiento de caja muy importante,
que vemos ahí un crecimiento de la caja operativa del 32%, pero que supera el 50% en el free cash flow, el crecimiento del free cash flow, como vamos a ver a continuación si lo comparamos con el 2019. A nivel de clientes que reportamos siempre, y esta, bueno, pues seguramente será la última vez que reportemos esto así, porque la compañía ha cambiado significativamente, hemos entrado en el sector de las telecomunicaciones y a partir de los próximos resultados pues reportaremos también otras métricas, pero como saben hasta ahora pues reportábamos básicamente dos productos que se corresponden con dos segmentos empresariales muy específicos, el Cloud VPS y el Cloud Data Center. El Cloud VPS orientado a pequeñas empresas y el Cloud Data Center orientado a medianas y grandes empresas. El Cloud Data Center, aunque el número de clientes pues es todavía bastante minoritario si lo comparamos con el Cloud Data Center comparado con el Cloud VPS, en realidad es el grueso de los ingresos de la compañía antes de todas estas operaciones corporativas, ¿vale? Estamos hablando del 92% de los ingresos vienen de los clientes de Cloud Data Center, esas medianas y grandes empresas que alcanzaron los 887 clientes al 31 de diciembre del año pasado. Ahí, como ven, pues en la primera mitad del año tuvimos una caída de clientes de Cloud Data Center, es un tema que ya hemos comentado, derivado de pérdidas de clientes relacionados con la situación de crisis sanitaria y crisis económica relativa al COVID-19, por primera vez además en la compañía, porque nunca habíamos caído en clientes de Cloud Data Center, pero que hemos más que recuperado en la segunda mitad del año, en parte gracias a la adquisición de Ignitar, que nos aportó 134 clientes de Cloud Data Center, pero además a un buen repunte, un buen Q4 que nos permitió seguir creciendo. Además del número de clientes, yo creo que lo más importante es el crecimiento del ARPU. El crecimiento del ARPU en el Cloud VPS pues sigue muy, muy fuerte. Estamos hablando de 32,4 euros por cliente Cloud VPS y mes frente a 29,2 de media en el 2019 y que representa pues más de un 50% de crecimiento en los últimos 5 años, ¿vale? Comparado con las cifras del 2015 que estábamos en el entorno de no llegaba a los 23 euros por cliente y mes. Y en el Cloud Data Center, pues a pesar de que ha habido una pequeña caída en el 2019, se empieza a recuperar en el 2020, estamos ya casi en los niveles de 2018 y prevemos que siga creciendo. Entrando ya en lo que son los resultados de la compañía, los resultados financieros, si empezamos por los ingresos, pues hemos tenido un año de un crecimiento menor de lo esperado, un crecimiento limitado del 8,6% en los ingresos brutos y del 6% en el importe neto de la cifra de negocios. Como digo, menor de lo esperado si lo comparamos con el presupuesto que hicimos y que se presentó en enero del 2020, 6,7% menor en el caso de los ingresos brutos y 10,5% en los netos. Y como decía, pues muy afectado por la situación que hemos vivido en el 2020 y que desgraciadamente continúa en cierta medida en este 2021 y tres aspectos principales ahí que nos han impactado. El primero, pues las pérdidas de clientes que comentábamos antes. El segundo, pues unos descuentos importantes que hemos dado a clientes, sobre todo en los sectores más afectados por la pandemia, sectores pues como hostelería, hoteles, turismo, etcétera, retail. Entonces, bueno, pues ahí hemos intentado ayudar a los clientes todo lo posible y por lo tanto pues los descuentos han crecido de forma importante si los vemos en la P&L y eso afecta al importe neto de la cifra de negocios. La caída de los clientes pues impacta a los ingresos brutos y los netos y finalmente el impacto el tema que ha tenido mayor impacto en las diferencias de tipo de cambio, la devaluación de las monedas latinoamericanas o incluso el dólar que comentaba antes, que ha impactado de una forma
tremenda en la top line de la compañía. Ahí estamos hablando de un impacto de más de $500.000 de euros, 550.000 euros, que sin ese impacto los ingresos brutos habrían alcanzado los 11,4 millones, por lo tanto, un crecimiento de más del 11% sobre el año anterior. Eso, por supuesto, pues impacta esta caída y la devaluación pues impacta también en el EBITDA. En menor medida, porque obviamente pues también tenemos gastos denominados en divisa y por lo tanto pues ahí en esos ha habido un ahorro, pero proporcionalmente pues son mucho menores que los ingresos, ¿no? Y por lo tanto pues el EBITDA se ha visto afectado. En cualquier caso, creo que para el año que ha sido y los esfuerzos que hemos hecho con clientes, etcétera, pues cerrar el año con crecimientos del 8,6, del 6%, pues no ha estado mal. A nivel de EBITDA, pues lo que comentábamos, ¿no? Esa pérdida de ingresos, esos descuentos y esas devaluaciones, pues han tenido un impacto muy importante en el EBITDA. Si solo quitáramos el impacto de las devaluaciones, pues prácticamente hubiéramos alcanzado el presupuesto que teníamos para el EBITDA, pero bueno, pues no ha podido ser. Nos hemos quedado 5,2% por debajo de lo que hicimos el año pasado en términos de EBITDA ajustado, 2,7 millones este año frente a 2,85. En términos de EBITDA contable, es decir, si a ese ajustado le quitamos los gastos relativos a las adquisiciones, relativos a M&A, que sumaron más de 300.000 euros, y también los costes de personal relativos a planes de stock options, pero que en realidad es un tema contable, no suponen salida de caja y que fueron casi otros 300.000 euros, pues llegamos a un EBITDA contable de 2,1 millones, ¿vale? Menor también que el del año pasado, de 2,5, y bueno, pues bastante por debajo, como decía antes, de los 3,2 millones que habíamos presupuestado, ¿vale? Ahí, pues obviamente, la diferencia entre el EBITDA contable y el ajustado este año ha sido bastante más alto que otros años por mayores costes de M&A, pero también por mayores costes de stock options, que, por cierto, en el 2021 pues ya se reducen muchísimo porque casi todos los planes están ya vencidos. Y aquí tenemos la cuenta de pérdidas y ganancias comparada con el 2019 y el 2020, con los temas que hemos comentado. Yo creo que además del EBITDA y los ingresos, pues merece la pena comentar las partidas, sobre todo de aprovisionamientos, de data center y conectividad y otros gastos variables que han crecido de forma muy importante. La de data centers y conectividad tiene sentido. Hemos incorporado a finales del 2019, compramos a HP, que nos incorporó 2 data centers, uno en Lisboa y otro en Oporto, y en septiembre compramos Ignitar, que nos incorporó un nuevo data center en Dublín. Con lo cual, bueno, pues en el año 2020 tuvimos 2 data centers nuevos durante todo el año y además pues un tercero durante 4 meses del año prácticamente, ¿no? Entonces eso se refleja en esos costes de data center, además del crecimiento natural pues relativo a los nuevos clientes. Y en otros gastos variables, pues ahí sobre todo son costes de mantenimiento y licencias de terceras partes. Esto refleja también que las compras que hemos venido haciendo todas tienen un margen bruto significativamente menor que el margen bruto que históricamente ha tenido Gigas. Y por eso hemos ido decreciendo en margen bruto en los últimos años, desde los 80 y muchos hasta el 71% que cerramos este 2020, pero como decía, ninguna de las compras que hemos hecho llegaba al 70% del margen bruto. De hecho, estaban todos en el entorno del 60-62%, todas las que hemos hecho hasta el 2020. En el caso de las nuevas es incluso menor. El margen bruto en los operadores de telecomunicaciones que no disponen de red propia o que parte de la red no es propia, pues está más cercano al 50% que a los márgenes brutos a los que nosotros estábamos acostumbrados, ¿no? Por lo tanto, ahí pues seguiremos viendo una bajada de márgenes brutos, fruto del cambio del mix de negocio telco
Telco Cloud. En cualquier caso, esos márgenes brutos menores de las empresas que hemos adquirido se deben también a que no tienen una plataforma cloud propia y, por lo tanto, tienen que pagar licencias a terceros y, bueno, pues poco a poco sí las vamos migrando a la plataforma de gigas y, por lo tanto, generando nuevas sinergias y reduciendo costes en esa partida. Los costes de personal crecieron también, eso pues tiene sentido cuando hemos incorporado el personal de HP durante todo el ejercicio y el de Ignitar el último cuatrimestre del año. Y finalmente señalar que los costes de servicios profesionales han crecido muy poco, teniendo en cuenta que los costes relativos a M&A pues, que están en esa partida han crecido de forma significativa. Si lo vemos trimestralizado, pues creo que aquí lo interesante es ver la tendencia y la diferencia de los resultados y del crecimiento en la primera mitad del año y en la segunda mitad del año. En la primera mitad del año, si recordamos, pues muy impactada por las pérdidas de clientes, que vimos cuando repasábamos la evolución del número de clientes, se ve también en el EBITDA. Y, sin embargo, en la segunda mitad de año, si vemos el EBITDA ajustado, porque el otro pues, está muy distorsionado por los costes de M&A que sucedieron en la segunda mitad del año, tanto relativos a Ignitar como también relativos a ONI y a la compra de la cartera de MásMóvil, pues vemos que el EBITDA empieza a crecer con fuerza y acaba el año en un run rate de 3 millones si tomamos el ajustado frente a los 2,7 del año. Y si bajamos por debajo de EBITDA, pues yo creo que los temas más importantes son las amortizaciones. Esas siguen creciendo de forma importante debido a las compras que cuando se hace la asignación del precio de la compra, lo que se llama en inglés el Price Purchase Allocation, pues afloran unas relaciones con clientes, es decir, una valoración de la cartera de clientes que se compra y, en el caso de Ignitar, afloró también un fondo de comercio que luego se van amortizando según la vida estimada de esos activos, en el caso de la cartera de clientes, que en la mayoría de los casos pues está entre 7 y 10 años y en 10 años para el fondo de comercio. Por lo tanto, pues eso genera unas amortizaciones que no suponen salida de caja. La salida de caja pues, se produce cuando se compran las compañías y se realizan los pagos, pero que afecta de forma importante al resultado neto de la compañía y por eso en el presupuesto pues, hemos estimado que seguiremos en números rojos en el 2021 con un crecimiento todavía mucho más importante en esta partida debido a las últimas compras. Eso hace pues, que en el 2020, sumado a los costes financieros que se nos han incrementado, aunque una parte importante, casi la mitad, son costes que no suponen salida de caja, relativos a los bonos convertibles que emitimos en abril del 2018 y que se van acumulando para su pago al final de la vida en el 2025 o al momento de la conversión si fuera anterior. Y también pues unos diferencias de cambio que han crecido de forma muy importante. Esas alcanzaron en el año 2020 los 181.000 euros negativos frente a simplemente 52.000 euros negativos. Y por lo tanto, pues llegamos a esas pérdidas de 461.000 euros en el ejercicio, bastante superior, peores que el beneficio que habíamos entrado ya en beneficios el año pasado de 216.000. Como decía al principio, yo creo que uno de los temas más relevantes es el crecimiento de caja. Al final, esta compañía, pues por el histórico que vamos teniendo de operaciones corporativas, pues creo que debemos fijarnos más en la generación de caja que en el resultado neto, que está muy distorsionado, como decía, por las amortizaciones de esas carteras de clientes, esos fondos de comercio, y creo que es muy positivo el crecimiento que hemos tenido, tanto en el cash flow operativo, los flujos de caja que genera la operación de la compañía, que han crecido hasta los 2,5 millones de euros frente a los 1,9 del año pasado, un crecimiento del 32%, sobre todo ligados a un
una mejoría muy importante del circulante, en el entorno de 1 millón de euros, y que eso supone que si descontamos el CAPEX que hemos invertido en el 2020 650.000 euros de CAPEX, en su gran mayoría pues equipos informáticos, aunque alguna licencia también, pero eso no son más de 30.000 euros o algo así, o sea que la mayoría son equipamientos informáticos de computación y de almacenamiento, pues nos da un free cash flow de 1,86 millones, que representa pues casi o algo más del 50% de crecimiento frente al 1,23 del año pasado. Del año 2019. Y vamos a ver ahora los cash flows, pero por seguir con las partidas de balance y por comentar los temas más relevantes, pues como vemos hay el fondo de comercio que ha aflorado por primera vez en la transacción de Ignitar de algo más de 1,6 millones de euros. Antes pues no habían aflorado. Esto bueno, pues tiene la explicación sobre todo en el modelo que se utiliza para valorar las carteras de clientes, y esto es un negocio pues que lo que son clientes nuevos no se valoran, solo se valora el crecimiento de los antiguos y bueno, pues tuvo una valoración menor que las anteriores y por lo tanto lo que es la cartera de clientes y aflora el fondo de comercio, y se ve crecimiento precisamente también en la cartera de clientes derivado de la valoración de la cartera de clientes de Ignitar. Otras partidas que han crecido de forma muy importante, pues obviamente la posición de tesorería de finales de año, que como vemos ahí casi 23 millones o 23 millones si sumamos las inversiones financieras a corto plazo, cuya contrapartida la podemos ver rápidamente en el patrimonio neto, en el capital y las primas de emisión, ¿no? Derivada de las ampliaciones de capital que se realizaron en noviembre y en diciembre del año pasado y que supusieron una entrada de caja de más de 21 millones de euros, que una vez descontada pues eran 20 millones y pico, que es lo que veremos en el cash flow. El resultado del ejercicio, obviamente, que ya hemos comentado, esa es una de las partidas que también han variado de forma importante. Y luego, a nivel de deuda, pues como vemos, se ha incrementado. Hemos incrementado deuda, pues sobre todo para la compra de Ignitar, que la compramos con deuda antes de hacer las ampliaciones de capital, y además pues hemos pasado parte de la deuda que teníamos a corto a largo, ¿no? Entonces se ve ahí un incremento sobre todo en la deuda a largo, cuando la deuda en corto pues ha tenido una variación limitada. Comentaba antes el tema del CAPEX, alrededor de 650.000 euros invertidos en este año, muy similar a lo invertido el año pasado, pero por debajo del presupuesto, como es lógico, por el menor crecimiento que hemos tenido. Todavía el CAPEX de reemplazo, de mantenimiento, pues es limitado, aunque este año, en el 2021, pues sí vamos a reemplazar ciertos equipos de almacenamiento que ya tienen que llevan instalados con nosotros pues prácticamente desde el principio, y bueno, pues esa partida crecerá algo, y como vemos pues ha ido mejorando el ratio de CAPEX to sales, llegando al 6%. En el año 2021 veremos en el presupuesto pues un repunte importante del CAPEX relacionado con la integración de las compañías adquiridas y sobre todo el lanzamiento de nuevos servicios de telecomunicaciones, pero hasta ahora pues los ratios que teníamos eran muy buenos para la industria. Vemos también el CAPEX utilizado para compras, que obviamente pues se ha incrementado este año, derivado de las compras no solo de Ignitar, sino también de pagos diferidos que se han realizado por HP. Y aquí simplemente indicar que los trabajos para su activo pues no los incluimos en estas cifras. A nivel de cash flow, yo creo que lo hemos comentado casi todo. Por dar algunas pinceladas más, pues el cash flow operativo lo hemos comentado. Inversiones, hemos hablado de las inversiones en CAPEX. A nivel de caja, las inversiones en CAPEX difieren un poco. Como ven ahí, estamos hablando de 773.000 frente a los 650.000 que hablaba antes,
pero los 650.000 son sin IVA y además estos 773.000 es toda la salida de caja del año, lo que incluye también CAPEX del 2019 que se pagó a principios del 2020 y también en la parte de equity, en la parte de ampliaciones de capital, pues ahí está incluido los importes netos de gastos de colocación. Que, por cierto, a nivel de gastos de colocación, si vamos atrás, otra partida que creció bastante pues son los acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que está relacionado sobre todo con gastos de la colocación que quedaban pendientes a finales de año y se pagaron a principios de este 2021. Y bueno, pues el tema del free cash flow que comentamos, 1,86, por cierto, hay una errata aquí en la presentación que hablamos de 1,7, esto es 1,86 millones, tomando simplemente el cash flow operativo y restándole esos 650.000 de CAPEX, que es lo que normalmente tomamos más que la salida de caja. Si vemos la deuda, esta es la foto a 31 de diciembre. Yo creo que la foto a 31 de diciembre no nos dice mucho porque está muy distorsionada por unas ampliaciones de capital recién cerradas a finales de año para acometer las compras de ONI y de portfolio de MásMóvil y que, bueno, pues por lo tanto, pues una situación de tesorería muy alta que distorsiona la deuda financiera neta. Con lo cual, yo creo que es más interesante ver la foto que tenemos ahora mismo. Pero simplemente a nivel de deuda financiera bruta, de deuda bruta, pues bueno, pues vemos pues, el incremento, ¿no?, del que estábamos hablando antes, relativo sobre todo a la compra Dignitar que se hizo con deuda. Entonces, como decía, esta yo creo que es una foto que nos da más información, es la foto a cierre de marzo. A cierre de marzo pues ya habíamos desembolsado 7,2 millones de euros por la compra del portfolio de clientes de MásMóvil, de un total de 9 millones, y habíamos desembolsado también 15 millones, que es el 100% de la compra del pago en efectivo de la compra de ONI, y además 1,7, que eso no estaba presupuestado, pero ha sido una nueva compra que se cerró el 30 de marzo de este año de la unidad de negocio de Valoradata, que presta servicios de backup en la nube. Con lo cual, estamos hablando de 24 millones de euros que hemos dedicado en el primer trimestre solo a compras de compañía y, por lo tanto, bueno, pues obviamente la situación de tesorería ha cambiado de forma importante y cambia también la deuda financiera bruta, primero porque hemos tomado nueva deuda bancaria, nueva deuda financiera, y porque además lo que es la compra de tanto de Valoradata como del portfolio de clientes de MásMóvil tiene pagos diferidos que habrá que pagar pues el año que viene y por lo tanto se suman a la deuda financiera bruta. El resto del pago de ONI pues ese se pagará en acciones. Entonces, a 31 de marzo, como decía, pues un incremento importante de la deuda financiera bruta, desde los 5,5 millones hasta los 15 millones, que si le restamos la situación de tesorería, pues estamos en una deuda financiera neta de 13 millones, o lo que es lo mismo, pues 1,2 veces el EBITDA presupuestado para el año. Entonces, bueno, pues creemos que es una situación muy holgada, muy cómoda, una situación bastante desapalancada que permite a la compañía pues la toma de más deuda para futuras adquisiciones o para crecimiento. De hecho, el EBITDA del año, esos 10,7, está calculado entendiendo que ONI se empieza a consolidar el 1 de abril del Q2. La realidad es que lo hemos empezado a consolidar antes, con lo cual tendrá un impacto positivo en los resultados del año, tanto en los ingresos como en el EBITDA, pero pues
si tomamos el proforma desde el 1 de enero, que sería lo razonable para ver realmente el apalancamiento de la compañía, pues ahí estaríamos más en el entorno de, no llegaría a 1,1 veces EBITDA, estaríamos más cercano a una vez EBITDA, sobre todo si además tomamos el EBITDA derivado de la compra de Valoradata. Y entramos ya en las compras y intentaré ir relativamente rápido. Normalmente, como saben, hacemos 45 minutos de webinar, 30 minutos de presentación y 15 minutos para preguntas. Esta vez, pues como hay todas las operaciones corporativas, etcétera, pues hemos planificado 1 hora y por lo tanto, bueno, pues me gustaría dejar 15 minutos, 20 para preguntas. Por repasar el crecimiento inorgánico de la compañía, si recuerdan, en el 2018 compramos 2 compañías, una en enero en España, SVT, que nos aportó casi 800.000 euros de facturación y otra en mayo de ese mismo año, Ability, que nos aportó 1,6 millones en Colombia. En el 2019, en octubre, cerramos a HP, que nos incorporó 1,2 millones de ingresos en ese momento y en este año 2020 hemos cerrado la compra de Ignitar. HP en Portugal, Ignitar en Irlanda, otro proveedor de servicios cloud, pero muy focalizado en los servicios de SAP, sobre todo de Business One, SAP Business One en la nube. Lo cerramos el 11 de septiembre y nos aportó en lo que es el 2020 2,1 millones de euros de ingresos. Y finalmente, si nos centramos en lo que son las compras de servicios cloud, pues como decía, el 30 de marzo anunciamos la compra de Valoradata, una compañía, la anunciamos el 31, pero se cerró el 30, una compañía de backup en la nube que nos aporta 1,6 millones de euros de ingresos, algo más de 400.000 euros de EBITDA normalizado, el EBITDA que hemos visto de esta unidad de negocio, pero donde esperamos importantes sinergias, ya que vamos a traspasar pues, la plataforma cloud que tienen en servicios en data centers externos, lo vamos a traspasar a la plataforma de Gigas y eso supondrá pues unas sinergias que pensamos que puedan llevar a ese EBITDA de esos 400 y pico mil a alrededor de 700.000 cuando tengamos el ejercicio completo. Este año pues obviamente serán 9 meses de ejercicio consolidado y además pues la migración se realizará durante este ejercicio, pero ya para el año 2022 podemos esperar esos 700.000 o incluso más si tenemos en cuenta el crecimiento, el EBITDA que aporta la compañía. Y luego, por último, pues las 2 grandes compras que anunciamos el año pasado y se firmaron acuerdos vinculantes y que se han cerrado en este primer trimestre del 2021. La primera que se cerró el 1 de febrero, formalizamos ya la compra, aunque ya se había firmado el acuerdo vinculante el año pasado, como decía, de un portfolio de clientes de telecomunicaciones empresariales, mayoritariamente empresas medianas y grandes, que compramos al operador móvil MásMóvil aquí en España. Son servicios de voz fija, servicios de conectividad, servicios de líneas de circuitos dedicados de fibra, FTTH, incluso parte de ADSL, servicios también de cloud, de hosting y de housing, de servicios de data center y servicios de SMS. Y bueno, pues hemos hablado de alrededor de 3.000 clientes empresariales. En realidad la cartera de clientes es mayor, pero hay muchos clientes pequeños, entonces el grueso está repartido en esos 3.000 clientes empresariales que hemos reportado. En el 2020 acabaron con unos ingresos de 9,2 millones de euros, con un margen bruto de prácticamente el 50%. Ahí, bueno, pues se está produciendo también una migración de ciertas tecnologías inalámbricas obsoletas y eso está produciendo en este año una cierta caída de clientes y que se traduce en caída de facturación, pero bueno, se está compensando también con
con nuevos clientes y esperamos acabar el año en unas cifras similares en lo que aporta esta cartera. La compra trae también pues, un equipo muy cualificado de 28 personas, sobre todo un equipo comercial muy potente, muy especializado en la venta de servicios sofisticados de telecomunicaciones y también pues, personal más que está de cara al cliente en entornos de provisión, de arquitectura, de ingeniería de clientes, de temas de preventa. Y a nivel de margen de contribución, pues está en el entorno del 1,6 millones o el 17,4% sobre las ventas. Que nosotros, bueno, pues con la integración en gigas esperamos que ese margen de contribución se aproxime bastante al EBITDA que nos aporta el negocio. Se acordó un precio de 9 millones, de los cuales 7,2 millones fueron firmados ya al cierre, como comentaba antes, y 1,8 millones quedan diferidos para su pago a los 12 meses, es decir, en febrero del año que viene, y por lo tanto este precio pues, representaría 5,6 veces el EBITDA que tuvieron en el 2020, ese 1,6 millones. Esta transacción se cerró, como decía antes, el 1 de febrero, pero con efectos económicos desde el 1 de enero y, por lo tanto, bueno, pues consolidaremos el 100% del negocio durante este 2021. Por otro lado, en noviembre del año pasado, pues anunciamos un acuerdo vinculante de compra que finalmente se cerró en el primer trimestre de este año del operador líder en servicios de telecomunicaciones a empresas en Portugal llamado ONI. ONI es o era parte del grupo Cabonitel, un grupo de telecomunicaciones que tenía tanto una parte residencial como una parte empresarial y la parte empresarial es la que hemos comprado. Es una compañía con mucha historia. Nació fruto de la liberalización del mercado de las telecomunicaciones en Portugal allá por el año 98, como una joint venture entre algunas de las más grandes empresas portuguesas, incluida EDP, la principal eléctrica portuguesa, uno de los principales bancos, las autopistas y por lo tanto, bueno, pues a través también del apoyo de los accionistas, pues pudo desplegar una red de fibra que hoy en día pues es una de las redes más importantes del país, tanto como red troncal como con redes metropolitanas y de acceso. Como parte de la transacción hemos segregado esa red troncal. La red troncal se ha quedado fuera del perímetro de la compra que hemos hecho, aunque tenemos pues un alquiler a largo plazo, o lo que en inglés se denomina un IRU, Indefeasible Rights of Use, para los próximos 30 años para utilizar esa red troncal, con lo cual y además pues con unas condiciones pues como si fuera como si siguiéramos teniendo la red. Entonces es beneficioso en términos de caja, de hecho, para la compañía. Y mantenemos dentro del balance de la compañía pues las redes metropolitanas, esas redes urbanas que nos dan mucha capilaridad y todos lo que se llama en nuestro sector, en el sector de telecomunicaciones, la última milla de conectividad con fibra a los clientes empresariales. Lo cual, pues aparte de flexibilidad, pues nos da unos márgenes muy altos al disponer de esa red propia en lo que son servicios de conectividad de datos, donde tenemos red, aunque también pues supone que el CAPEX de la compañía, el perfil de CAPEX, pues cambia también porque hay que mantener esa planta de fibra y hay que seguir desplegando fibra para conectarnos a los clientes empresariales. Estamos hablando de unos clientes empresariales en el torno de los 1.100 clientes. Casi la mitad de la facturación es por ingresos de wholesale, ingresos mayoristas a otros operadores de telecomunicaciones, que son pues algo más de 100 clientes, todos los operadores realmente o prácticamente todos los operadores presentes en Portugal o con intereses en Portugal. Lo cual también pues, nos da buenas condiciones bilaterales, ¿no? Para terminación de llamadas, tránsito, etcétera. Y el resto pues, de los ingresos está sobre todo
en el segmento de grandes empresas. Una parte más ya pequeña, pues alrededor de poco más de los 3 millones de euros, está en el mercado mid-market, y ahí es donde vemos una oportunidad importante. Creemos que ONI tiene una oportunidad con todas las referencias tan buenas que tiene como mayorista, pero también como proveedor de servicios de las más grandes empresas del país, pues de presentarse a las medianas empresas con una oferta competitiva y, como decía, pues muy creíble, ¿no? Muy sólida a nivel reputacional, con lo cual ahí vemos una oportunidad importante de crecimiento en ese segmento, y tanto en ONI como en la cartera de clientes que hemos comprado en España vemos también un crecimiento muy importante en la parte móvil. En la parte móvil en España es inexistente, no hemos comprado servicios móviles, y por lo tanto pues hay una posibilidad, hay una oportunidad ahí de hacer upselling a esos clientes y cross-selling, venta cruzada a los clientes de Gigas para servicios de telecomunicaciones, tanto fijos como móviles en España. Y la parte móvil de ONI es muy limitada, estamos hablando de muy pocas líneas, y por lo tanto pues también hay crecimiento importante. ONI aporta alrededor de 165 personas en plantilla, que si lo sumamos a la plantilla aportada por la compra hecha más móvil y la compra de Valora Data, pues Gigas se sitúa ya en el entorno de los 300 empleados, frente a los menos de 100 que teníamos hace tan solo unos meses. En el 2020 los ingresos de ONI alcanzaron los 35,2 millones, los ingresos pues ya quitando la parte de red también que hemos sacado, y el EBITDA normalizado los 6,6 millones. Y este año pues esperamos que, pues que las cifras sean similares. Este es un año de transición, hay que hacer ciertas inversiones, hay que focalizarse en la integración para estar preparados para el 2022, para tener ya nuevos servicios, la maquinaria preparada para esos servicios o esos productos más paquetizados, más estandarizados para el segmento de mediana empresa, y que realmente podamos ver más crecimiento. Entonces, ahora lo vamos a ver en el presupuesto y comentaré un poco más. Y por acabar aquí, pues hemos acordado un precio de equity value de 39,5 millones, que si sumamos la deuda financiera bruta, que está en el entorno de los 2 millones, menos la caja, pues estamos en 0,7 millones de deuda financiera neta, y por lo tanto pues algo más de 40 millones de valoración de compañía, que supondría 6,1 veces EBITDA. Aquí, como decía, hemos pagado 15 millones en lo que es al cierre, 15 millones en efectivo, y los otros 24,5 los vamos a pagar en acciones de Gigas al mismo precio que hicimos la ampliación de capital, y como se acordó cuando se cerró la compra en noviembre. Y pues esa lo vamos, además, en las próximas horas convocaremos una junta extraordinaria de accionistas para precisamente hacer esta ampliación de capital por compensación de créditos. Esto supone, estas acciones van al accionista de la compañía, que es la sociedad de inversión Gaea, un vehículo gestionado por la gestora tecnológica Inverready. Inverready, un grupo pues con muchísima experiencia en los entornos de tecnología y de telecomunicaciones, ha tenido grandes éxitos, tiene un muy buen track record, y con los cuales ya teníamos muy buena relación, porque son también los bonistas que invirtieron en Gigas en abril del 2018. Con lo cual, pues Gaea se convierte en el primer accionista de la compañía, con un 33% del capital total cuando emitamos estas nuevas acciones. Esto supone pues un refuerzo muy importante del accionariado, con un inversor de referencia,
además de otros inversores que se han ido uniendo en las ampliaciones de capital, pues, que han permitido reforzar pues, con grandes inversores institucionales, incluso con gente que aporta mucha experiencia en el sector, ¿no? En su día, por ejemplo, mencionamos la entrada de José Poza, que fue antiguo CEO de MásMóvil y Ibercom, y que es una persona pues, que conoce bien el sector de las telecomunicaciones. Y comentaba, y con esto ya prácticamente acabo y entramos en el turno de preguntas. Bueno, pues este es el presupuesto que tenemos para este año, el presupuesto que publicamos a principios de febrero de este año. No refleja el año entero consolidado de ONI, como comentaba antes. Refleja simplemente 3 trimestres y por eso se ve el salto entre el Q1 y el Q2, y no refleja la compra que hemos hecho de Valoradata. Yo creo que lo más relevante es lo que comentaba hace unos minutos, ¿no? Que tenemos que ver este 2021 como un año de transición. Va a ser un año pues, de digerir las compras realizadas. Hemos hecho, como decía al principio, 4 compras en los últimos 6 meses, pero no solo 4 compras, sino 4 compras, 2 de ellas de nuestro tamaño bastante mayor, y hemos multiplicado, si tomamos el proforma, pues hemos multiplicado los ingresos de la compañía por más de 5 veces. Entonces, bueno, pues eso supone que este año el foco del equipo gestor pues va a estar muy puesto en lo que es la consolidación, la integración de estas compañías, para que a partir del 2022 podamos pues tener más sinergias y sobre todo que estén preparadas para el crecimiento. Y en ese sentido también, pues no solo integración este año, sino lanzamiento de nuevos servicios convergentes de telco y de cloud. Por lo tanto, toda esta integración y este lanzamiento de nuevos servicios lo que va a suponer es en este año un esfuerzo inversor pues para integración de sistemas, para implantación de nuevos sistemas que nos permitan pues operar todos los portfolios de servicios que hemos comprado aquí en España. También vamos a invertir en los nuevos servicios, gastos relativos a las migraciones que tenemos que hacer de esta cartera de clientes, gastos relativos a la integración de ONI, y por lo tanto, pues bueno, pues creo que es un año en el que veremos básicamente pues un poco la suma de partes, ¿no? La suma de partes, si tomamos el 2020, pues ese debería ser el 2021, porque el crecimiento que tengamos pues se va a ver también ahí mermado por las inversiones que haremos en CAPEX, pero también algunos gastos adicionales, ¿no? y personal que tendremos que incrementar pues, para reforzar los equipos, y bueno, pues nos dejará el EBITDA pues, en esa suma de partes, pero la compañía bien preparada para tener un 2022 que nos permita aprovecharnos de todas las compañías que hemos comprado y sobre todo de esas ventas cruzadas y de ese upselling que comentábamos antes. Por tener la foto de la compañía, que como decía, pues el presupuesto no refleja el proforma, estaríamos en unos ingresos de casi los 60 millones de euros de importe neto de la cifra de negocios, cuando sumamos el ejercicio completo de ONI y Valoradata, y un EBITDA por encima de los 12 millones de euros. Entonces, bueno, pues como se puede ver, es un salto enorme, como decía, en el entorno de más de 5 veces multiplicamos los ingresos netos, y el EBITDA pues se multiplica por alrededor de 6 veces. Y ya por último, pues nada, comentar un poco la evolución de la acción. Cerramos el 2019 en 6,82 euros por acción y 11,5 en el 2020, con lo cual, bueno, pues un muy buen año bursátil, con un crecimiento de casi el 70% durante el ejercicio.
ese cierre, pues obviamente tuvimos un rally importante en el último trimestre por relativo a las ampliaciones de capital y sobre todo a las operaciones corporativas y la nueva estrategia del grupo de entrar en el mercado de telecomunicaciones para ofrecer servicios convergentes y sobre todo una oferta integral a los clientes empresariales, pues que fue muy bien recibida por el mercado y, por cierto, también por los clientes, con lo cual somos muy optimistas con el crecimiento que podemos tener una vez que tengamos la nueva oferta de servicios en el mercado. Ese rally, pues obviamente con una subida tan vertical y unas ampliaciones de capital en la que entraron muchos inversores, pues obviamente pues se produjo también una toma de beneficios y por lo tanto la acción cerró ayer en los 10,45 euros por acción, un 9% por debajo del precio de apertura en el año, pero estamos hablando aún así de un 67% de incremento sobre el precio al que se hizo las ampliaciones de capital, 6,25 euros, con lo cual, bueno, pues yo creo que tanto los accionistas históricos como los que acaban de unirse a la compañía pues llevan una revalorización muy importante en muy poco tiempo. Se emitieron, con las ampliaciones de capital del año pasado, pues se emitieron un número importante de acciones que ahora se complementará con casi 4 millones nuevas que se utilizarán para el pago final en acciones que comentábamos a Gaea por la compra de ONI. 3.925.000 acciones, por ser exactos, y por lo tanto, pues el total de acciones emitidas de la compañía pasará a estar en 11,6 millones, que tomando los precios de ayer de cierre, pues estaríamos hablando de un market cap, de una valoración bursátil, una capitalización bursátil de 122 millones, con la deuda financiera neta de la que hablábamos antes en el entorno de los 13 millones, pues estaríamos en una valoración de compañía, un enterprise value de 135 millones. Y por último, bueno, pues comentaba antes que el mercado ha estado muy positivo y los analistas pues también son positivos con esta nueva etapa de Gigas y piensan que hay recorrido. GVC Gaesco pues ha emitido ya 2 o 3 notas este año relativas a las compras y está dando un precio objetivo de 11,6, por lo tanto pues alrededor de un 10% de revalorización sobre los precios actuales. Y con esto, disculpen que me he alargado más de lo que quería, pero entramos en las preguntas. Gracias, Diego. Te planteamos la primera pregunta de inversor que nos ha llegado. ¿La expansión internacional se centrará en Europa? Y si es así, ¿veis a Gigas siendo uno de los líderes del nuevo sector telco cloud empresarial en Europa? Pues la verdad es que ahí la estrategia geográfica de la compañía, los que nos seguís, y me consta que el que hace la pregunta lo hace, pues ha ido cambiando. La verdad es que nuestra estrategia internacional en los primeros años o en los años anteriores ha estado muy volcada, muy centrada en Latinoamérica hasta el año 2018, incluso principios del 2019. En ese momento empezamos a ver un deterioro en la situación macroeconómica de la región y en las divisas que nos, bueno, pues vimos que tenía más sentido replegar un poco, centrarnos más en lo que era nuestro mercado en España y la península ibérica, y ahí cerramos la compra en Portugal. La verdad es que viendo luego la devaluación de las divisas, pues creo que fue una decisión muy acertada. También teníamos ya por aquel entonces la mitad del negocio en Latinoamérica y queríamos diversificar y no tener tanto en una región que tenía ciertos temas empezaba a tener cierta inestabilidad, no solo en los temas macroeconómicos, sino también a nivel político, y recordemos
en esos meses pues las revueltas que hubo en Chile, etcétera, etcétera. Y como decía, pues nos centramos más en la península ibérica y en Europa, primero con la compra de HP y luego con la compra de Dignitar en Irlanda. Posteriormente, las compras que hemos hecho pues han estado centrados también en la península ibérica, las compras que hemos hecho en Portugal y las dos en España. Entonces, creo que ahora tenemos una posición muy relevante en la península ibérica a nivel de empresa convergente telco cloud, pues creo que somos los referentes porque tampoco hay ningún otro jugador, o por lo menos de tamaño, e incluso en la parte de telecomunicaciones a empresas, pues en Portugal nos hemos convertido en los líderes y tomamos como operador especializado. Obviamente los operadores generalistas pues tienen mayor tamaño, pero no están especializados en empresas, aunque su parte de empresas sea mayor que la que puede ser ONI, que la que puede tener ONI. Entonces, como especializados, pues somos el líder ahí en el país, y en España, pues creo que podemos serlo también, ¿no? Sobre todo en el segmento al que nos queremos orientar de empresas de mediano tamaño, porque sí que hay otros jugadores en la parte más alta del mercado, en la parte corporativa, tanto obviamente los generalistas, los grandes operadores móviles, como otros operadores multinacionales, ¿no? Que operan en España, pero muy orientados a las grandes cuentas. Entonces yo creo que podemos y empezamos a jugar un papel relevante en como operador especializado en empresas de mediano tamaño. A partir de ahí, ¿dónde queremos crecer? Pues además de orgánicamente en la península ibérica con los temas que he comentado, de venta cruzada, de upselling con temas de móviles, nuevos servicios, mezcla convergentes entre telco y cloud como redes virtuales, SD-WAN, centralitas en la nube, voz convergente, etcétera, etcétera. Pues a nivel inorgánico, este año, pues como decía, queremos digerir lo que hemos comprado, tenemos que consolidar y lanzar los nuevos servicios, con lo cual, pues en principio es a lo que nos vamos a centrar el resto del año. Quizás pueda haber alguna pequeña compra, pero más por cubrir huecos en nuestro portfolio, más compras tácticas que grandes compras estratégicas. Y bueno, pues ya de cara al año que viene y a futuro, a cuál es la estrategia inorgánica de la compañía, pues sí que nos gustaría ver otras compras que pudieran aportar volumen a la compañía, ¿no? En ese aportar volumen, pues en España, como decía, en este segmento hay muy pocas empresas que operen, la mayoría de tamaños muy pequeños, y por lo tanto, pues creo que puede ser complicado que crezcamos ahí en España, pero sin embargo hay jugadores interesantes en el resto de Europa, ¿no? Y ahí pues no lo descartamos, el que Gigas pueda jugar un papel de consolidador con otros operadores pues del estilo de ONI en otros países europeos. Gracias, Diego. ¿Qué ventajas competitivas tiene Gigas para competir con los grandes operadores del país? Bueno, pues como apuntaba un poco en la anterior contestación, en España yo creo que tenemos una infraestructura de telecomunicaciones muy avanzada. Tenemos el nivel de fibra que tenemos, de cobertura 4G, ahora 5G, pues la verdad es que está entre los primeros de Europa. Creo que podemos estar orgullosos de la estructura de telecomunicaciones que tenemos y de los operadores de telecomunicaciones que hay en el país. Lo que pasa es que los grandes operadores de telecomunicaciones sobre todo tienen foco en dos segmentos. Obviamente el segmento residencial, el segmento del cliente individual y residencial, que es el grueso del mercado de las telecomunicaciones en España y normalmente en casi todos los países. Y ese, pues como digo, está muy bien atendido en un mercado muy competitivo, con mucha fibra, unos operadores móviles muy fuertes.
Están también, tienen una presencia muy importante, pues sobre todo Movistar y Vodafone en la parte alta del mercado empresarial, en las grandes cuentas, tienen equipos magníficos de grandes cuentas y soluciones muy sofisticadas, personalizadas para cada uno de sus clientes, pero sinceramente creo que el mercado de mediana empresa, lo que nosotros llamamos el mid-market o el enterprise, pues está un poco huérfano en ese sentido, porque no, las soluciones más estandarizadas pues se le quedan pequeñas, necesita soluciones más flexibles que se adapten a sus necesidades, necesita también un acompañamiento mayor, una atención más personalizada, pero tampoco necesita los grandes proyectos customizados que puede tener una gran cuenta, ¿no? Entonces, ese es el segmento al que nosotros nos queremos orientar. Como digo, es un segmento casi huérfano en España. En Portugal, pues yo creo que ahí ONI está empezando a atacar ese sector y haciéndolo de forma exitosa y tenemos que seguir trabajando en ello. Y en España, pues creemos que hay una oportunidad muy relevante de convertirnos en el operador de referencia de comunicaciones a empresas, ¿no? Como un operador especializado. No somos ni lo queremos ser, pues el gran telco generalista que hace un poco de todo, sino la telco especializada que provee servicios de telecomunicaciones, de cloud, de ciberseguridad y de IT a las empresas para que así tengan un único proveedor, que es algo que cada vez nos demandaba más las empresas. Cada vez el mundo de la nube y el mundo de la conectividad y de las telecomunicaciones está más ligado y hoy en día, pues si tienes todos tus sistemas en la nube y te fallan las telecomunicaciones, pues es como si te fallara la nube, ¿no? Y viceversa. Entonces, los clientes, pues en vez de pelearse con varios proveedores cuando tienen un problema y no saber muy bien si es un problema de conectividad o un problema de su plataforma de cloud, pues lo que vienen demandando es ese proveedor integral que les dé todas las soluciones que requieren, ¿no? A nivel tecnológico, ese one-stop shop. Y eso es lo que queremos hacer en Gigas y lo que nos queremos configurar en ese operador de telco cloud convergente de referencia para el mercado empresarial. Y ahí creo que sí vamos a ser muy diferenciales frente a los grandes operadores de telecomunicaciones, que además la parte cloud prácticamente no ofrecen servicios cloud. Para grandes proyectos, pues son temas casi más de cloud privada, que son poco competitivos a nivel económico, y para el resto, pues revenden servicios de los proveedores norteamericanos que, bueno, pues de nuevo, son servicios sin ningún tipo de customización posible, sin ningún tipo de adaptación y además, pues con data centers fuera de España, ¿no? Con lo que ello supone de latencias, de retrasos en las comunicaciones y también pues temas legales, ¿no? De jurisdicción fuera de España, datos fuera de España, bajo jurisdicciones, aunque los data centers estén en España, pero bajo jurisdicción americana por la legislación que tienen allí, etcétera. Gracias, Diego. La verdad es que no hay más preguntas, por lo que vamos a dar por terminada esta presentación, agradeciendo a todos la asistencia. Les recordamos que en el mail accionista@gigas.com estamos siempre disponibles y nos pueden plantear cualquier cuestión. Esperamos volver a vernos en la próxima convocatoria y nada más. Adiós. Pues muchísimas gracias de nuevo y disculpas, nos hemos retrasado unos minutos, pero bueno, hemos podido recuperar ahí. Había pocas preguntas esta vez, espero que haya sido porque estaba todo claro y de nuevo gracias por el interés.